El origen de la mística valenciana no se escribe en los libros de historia, sino en los susurros de la tradición oral, allí donde el mito y el terror sagrado se confunden bajo un cielo encapotado. La estirpe de esencias que gobierna esta tierra sabe que nada grande nace sin el tributo del misterio, y la llegada al mundo de Concepción Piquer López fue la primera señal de que las leyes de la vida y de la muerte se habían quebrado en Valencia. Pesaba sobre la casa de los Piquer López una sombra antigua, una maldición que devoraba el futuro. Cada vientre que fructificaba solo entregaba varones que nacían ya sin aliento, cuerpos fríos destinados al olvido. Pero la madrugada del 8 de diciembre, en la festividad de la Inmaculada, la tierra tembló. Cuentan que una tormenta colosal, de una violencia sobrenatural, se desató sobre la ciudad. En el instante preciso en que la primera niña de la familia lograba sobrevivir, y emitía su primer llanto, un rayo salvaje gendicó con saña el campanario del Miguelete, hiriendo la piedra sagrada en el mismo momento en que ella llegaba al mundo. No era un nacimiento cualquiera, era una rotura en el tejido del destino. Aquella niña estaba predestinada a encarnar en vida y carne la trayectoria mística de la mismísima Virgen de los Desamparados. La leyenda oculta, la que se transmite entre iniciados, recuerda que la imagen de la Geperudita fue tallada en el siglo XV en el corazón del primer manicomio de Valencia, modelada con un material frágil y misterioso que contenía una esencia real y doliente. Al ser una obra tan delicada, la fuerza mística de la Virgen siempre ha necesitado una peregrina física, una reproducción de su imagen sagrada que camine por las calles y arrastre el fervor del pueblo. Una mujer de hueso y alma que ostente un poder que escapa a las ideologías y a los dogmas católicos, porque esa Virgen nació del desamparo del pueblo y para el pueblo. Concha era esa elegida. Sin embargo, el precio de albergar semejante fuerza es la fatiga más honda. Concha nació en la más absoluta de las pobrezas. Su madre, Ramona, era una modistilla de barrio que cosía hasta dejarse los ojos, y su padre, Pascual, un albañil atormentado que ahogaba sus demonios en el alcohol, y que acabó entregando su alma a la tierra cuando la niña tenía apenas 11 años. Fue en ese abismo de orfandad, donde el arte dejó de ser el juego infantil de una niña que cantaba por unas monedas en las plazas del barrio de Sagunto o en los rincones de Benimaclet. El hambre de su madre y de sus dos hermanas menores se convirtió en la fuerza que la empujó a tomarse el veneno del escenario por derecho. Las vecinas del barrio ya lo sabían, habían sido testigos directos de la brujería que habitaba en su garganta. Concha poseía un tono que no pertenecía a este mundo. Quienes la escuchaban decían, con un hilo de incertidumbre y miedo, que aquella era la voz de un demonio, un eco magnético donde se mezclaba la dulzura celestial de las cupletistas de la época, con una profundidad tan salvaje y oscura que imponía un respeto sobrecogedor. Su mirada fija y penetrante sostenía el misterio de una madurez que no correspondía a su edad. Pero el camino de la peregrina nunca es un camino de rosas. El inicio de su ascenso tuvo lugar en los teatros más bajos y lúgubres de Valencia, aquellos donde la luz apenas lograba disipar las sombras de la noche. Para cantar en esos escenarios de variedades, Concha no tenía más armazón ni más ropa de artista que su propio traje de la primera comunión, una túnica blanca que contrastaba de forma brutal con la oscuridad de los locales. Con ese atuendo de pureza, se plantó de noche en el antiguo Salón Escalante en el Huerto de Sogueros. Miró al dueño a los ojos con el desparpajo de quien se sabe habitada por una fuerza superior y le dictó una orden sin réplica. «Vengo a cantar». El hombre, subyugado por la monstruosa seriedad de aquella niña vestida de comunión, no tuvo más remedio que escucharla y capitular, contratándola de inmediato para los escenarios del barrio del Carmen. Allí, entre los callejones malditos de la Valencia antigua y el aroma a cera y barro, empezó a despertar el verdadero poder de la Piquer. La voz que habría de reinar sobre la tierra. El ascenso de la Piquer por los escenarios de Valencia no fue el capricho de una niña en busca de aplauso o lucimiento superficial. A Concha se le otorgó un don sagrado, el don de la música, y lo empuñó como un arma de supervivencia pura para arrancar a su madre y a sus hermanas de las garras de la miseria. No había espacio en su vida para la bohemia ni para la distracción, solo existía el trabajo férreo. Desde que pisó el Salón Escalante, cargó sobre sus hombros infantiles el peso de traer el pan a casa, y con esos primeros dineros aprendió la lección más dura de la calle. Ahí nacieron las leyendas más terribles y oscuras sobre su carácter, mitos que el tiempo ha transformado en un eco de respeto y temor. Se decía que aquella niña se negaba en redondo a entonar una sola nota si no se le pagaba cada peseta por adelantado. Con una inteligencia extrema y precoz, Concha desplegaba cualquier artimaña mental necesaria para blindarse ante los timos y las bajezas de los empresarios de la época. Era la Blancanieves de la huerta, una princesa castigada por la pobreza, la miseria y la ausencia de su padre.
que corría sin mirar atrás por los senderos oscuros de la huerta para escapar del monstruo de la diferencia de clases. Un monstruo implacable que imperaba en la Valencia de entonces y que hacía casi imposible que una muchacha nacida en el fango pudiera algún día reclamar su corona pop. Durante toda esa infancia de fatigas, Concha llevó un lazo rojo en la cabeza a modo de diadema, coronando su pelito corto y lacio. No era un adorno. Su madre, Ramona, traumatizada y rota por la muerte consecutiva de todos sus hijos varones, vivía bajo el yugo de una superstición feroz. Obligaba a la niña de forma estricta a llevar ese lazo rojo como un amuleto de protección definitivo contra el mal de ojo y las malas lenguas que acechaban su casa. Ese lazo rojo de la Piquer, cargado de una mística protectora, se convertiría con los años en el objeto más reproducido e icónico de la historia del pop, aunque las crónicas oficiales se hayan encargado de sepultarlo y borrarlo por puros intereses demoníacos y ocultos que operan desde el sofá de la historia. Casualmente, el día en que Concha se despojó de ese lazo fue el instante exacto en que se activó su verdadero destino místico. Sucedió poco antes de morir su padre, Pascual. Él la llevó al teatro principal porque la ciudad entera estaba conmocionada con el estreno de la ópera El Gato Montés, la obra revolucionaria que el gran maestro Manuel Penella había compuesto. No se hablaba de otra cosa en los callejones del Carmen ni en las tabernas. Como no tenían una sola moneda para pagar la entrada de la niña, el padre aprovechó que era pequeña para colarla de tapadillo entre la multitud. Sin embargo, el destello del lazo rojo en su cabeza llamó la atención de un guardia, que se lanzó a por ella. La niña, asustada, echó a correr con esa agilidad salvaje de quien huye del peligro, deslizándose entre las piernas de los asistentes. Cuando el guardia logró alcanzarla, la agarró con violencia del lazo de la cabeza. Al tirar de él, el lazo se soltó y, por primera vez en su vida, se separó de su carne. Concha, libre de la atadura y del amuleto de su madre, se deslizó como una sombra hacia el interior del patio de butacas, quedando completamente hipnotizada por la música de Penella. La profecía estaba escrita. Muy pocos años después, el propio Manuel Penella, el compositor de moda que media Valencia veneraba, la descubriría cantando en un salón de variedades. Subyugado por la mezcla de cielo y demonio que emanaba de su voz, decidió llevársela consigo al otro lado del charco, a Nueva York, para formar parte del elenco de esa misma obra que un día vio de incógnito. Ahí comenzaría el verdadero peregrinaje de la Piquer. Un viaje donde se llevaría en el baúl las enaguas de Valenciana y los aderezos sagrados, pero no para lucirlos con la complacencia costumbrista de las plazas del Turia, sino para deconstruirlos, llenarlos de barro, asfalto y verdad, y cambiarlos para siempre ante los ojos del mundo. El viaje al otro lado del océano no se trazó para que Nueva York fuera el gran escenario del debut de la Piquer. Aquella travesía era, en realidad, un trayecto de paso, una escala obligada para cumplir con unas pocas funciones en el Winter Garden antes de partir automáticamente hacia México, donde Concha estaba destinada a trabajar como una simple extra en el engranaje del Gato Montés. Pero el destino místico que gobernaba su estrella aguardaba agazapado entre las sombras del teatro neoyorquino. Sucedió mientras la muchacha ayudaba entre bambalinas, moviendo decorados pesados y respirando el polvo del escenario. Concha entonó una melodía, un canto espontáneo que flotó por las vigas del teatro hasta herir el oído del dueño del Winter Garden. El impacto fue tan fulminante que el empresario prácticamente obligó al maestro Penella a escribir un número exclusivo para ella. Vio en la voz de esa niña la única tabla de salvación para un buque que se hundía. El Gato Montés, que en España había sido una revolución, estaba pasando sin pena ni gloria ante un público americano que no lograba comprender los códigos de la ópera española. Fue así como Penella compuso a contrarreloj la canción El Florero. Su madre, Ramona, que la custodiaba en aquel viaje, cosió a toda prisa un traje de niño, y Concha, vistiendo una chaquetita que pertenecía al propio maestro, salió a la luz de los focos completamente travestida de Flower Boy. Las crónicas escritas al amanecer siguiente no hablaban de una mujer, sino de aquel niño misterioso que había parado el show por completo, robándose el éxito de la obra y obligando al público a hacerla repetir el número hasta 5 veces consecutivas. Aquella Blancanieves de la Huerta que tantas veces había mirado su propio reflejo en las aguas quietas de la Albufera proyectando el triunfo para salvar a los suyos, había obtenido por fin su deseo. Pero después del deseo, como dicta el mito, siempre aguarda el bosque más oscuro. La tragedia familiar golpeó desde la distancia. Sus 2 hermanas cayeron gravemente enfermas de tifus en Valencia. Ramona se vio obligada a abandonar Nueva York de inmediato para cruzarse el mapa y cuidarlas en persona, dejando a Concha completamente sola en la gran ciudad con el maestro Penella. Ahí se descorrió el velo de la mentira.
Penella no era el príncipe salvador que el mundo creía, no era el hombre bondadoso que había descubierto a una florecita de la huerta para convertirla en una naranja llena de zumo. Era, en realidad, el cazador. Ocultaba bajo llave el secreto de estar casado y tener una familia en Valencia, mientras mantenía una relación de sometimiento con Conchita, que aún era una menor de edad atrapada en una diferencia de años abismal. Él fue su primer referente masculino desde la muerte de su padre, y se encargó de capturarla y vampirizarla por completo. Concha habitaba Nueva York en una soledad atroz. A pesar del deslumbramiento y del amor que sentía por el maestro, la realidad era que tenía que gestionárselo todo sola en una urbe extraña, expuesta a la obsesión de una sociedad que la miraba como a una criatura de otro planeta. Nueva York jamás había presenciado una estética semejante. Esos peinados trenzados, esas peinetas coronando la cabeza, los encajes antiguos, y esa forma sagrada de tratar las flores. El movimiento circular de las faldas de Concha Piquer hizo época en la metrópoli. Era un magnetismo visual que desafiaba la geometría gris de los rascacielos. Las canciones de corte regional que Penella hilaba para ella, como La Mar de Déu, En Tierra Extraña o Noche de Luna, resonaban con una carga mística tan profunda en los teatros que el cineasta Lee de Forest cayó rendido ante su frecuencia. Obsesionado con el experimento de fusionar el sonido y la imagen para cambiar la historia, de Forest supo que lo primero que debía escucharse en el cine del futuro era esa voz transatlántica. En 1923, grabaron la verdadera primera película sonora de la historia. Sin embargo, las fuerzas oscuras que manejan los hilos de la industria se encargaron de opacar y sepultar la cinta en el olvido, manteniéndola oculta como un secreto prohibido hasta que fue rescatada de los sótanos de la Biblioteca del Congreso de Washington en el año 2010. El laberinto de Nueva York no solo albergaba los focos del Winter Garden, sino también las sombras de una industria naciente que se alimentaba de la sangre y el misterio de las elegidas. Por aquel entonces, Walt Disney ya despuntaba en el horizonte como un dibujante de ratones y un director de cortometrajes, piezas menores que solo servían de sobremesa para calentar las butacas de quienes acudían a los cines a ver las películas de verdad. Sin embargo, detrás de aquella fachada de animador se escondía un hombre desmedido en ambición, perfectamente posicionado y conectado con los altos poderes que movían los hilos del universo, dejando entrever la densa oscuridad que pronto comenzaría a imperar en el mundo. Disney cayó bajo el influjo magnético de la Piquer. Aquella voz y aquella presencia le obsesionaron, conectándolo de golpe con sus propios orígenes españoles y con el recuerdo de la película muda de Blancanieves de 1912, una obra que lo había marcado profundamente en su juventud. El dibujante intentó aprovecharse de la vulnerabilidad de Concha, ofreciéndole el oro y el moro con tal de trabajar con ella y capturar su magnetismo. Pero Concha poseía un sexto sentido, una intuición de artista que le advertía que aquel hombre no era de fiar. Por desgracia, el destino la obligó a recurrir a él de la forma más trágica y violenta. Una noche, Concha fue asaltada por un hombre que intentó abusar de ella entre las sombras. En un acto desesperado de defensa propia frente al abuso masculino, la muchacha tiró con fuerza de una cortina. La pesada barra se desprendió y golpeó al agresor, quitándole la vida de forma accidental. Concha, sola y desamparada en una ciudad extraña, supo de inmediato cuál era el precio de su defensa. En aquel mundo, el castigo para una mujer que respondía con sangre era la muerte. Sabiendo que su misión en la Tierra no había concluido y que debía salvar a su familia a toda costa, se vio obligada a vender su alma. Aceptó ceder su esencia a Walt Disney a cambio de que su maquinaria oculta hiciera desaparecer el cuerpo. Días después, la prensa neoyorquina publicaba el hallazgo de un cadáver flotando en las aguas gélidas del río Hudson, pero el nombre de Concha quedó limpio. La deuda de sangre estaba sellada y el vampirismo de Disney comenzó su obra. Para dar forma a la que sería su primera gran obra maestra, Blancanieves y los 7 enanitos, el productor extrajo minuciosamente la Santísima Trinidad de la esencia de la Piquer, dividiéndola en 3 elementos puros. El primer elemento: sus enaguas de encaje, sus lazos rojos, sus cantos de jilguero y sus conexiones místicas con los animales de la huerta. El segundo elemento: su soberanía, su majestad, su vanidad y su soberbia de reina indomable. El tercer elemento: su brujería, su oscuridad profunda y su ironía despiadada. Disney mezcló este arsenal extraído de Concha con las fuentes oficiales: el cuento de los hermanos Grimm, la trágica biografía histórica de María Sofía de Baviera, la pureza mística de Bernadette Soubirous de Lourdes, y el molde físico y vocal de la joven actriz Adriana Caselotti. A causa de este pacto de silencio, Concha jamás pudo reclamar su puesto legítimo como la verdadera Blancanieves. El propio Disney se encargó de dejar una indirecta macabra y cruel en el metraje de la película. En la escena de la mazmorra, cuando la madrastra transformada en bruja se dispone a salir con la manzana envenenada para enfrentar el bosque,
Le propina una patada despectiva a un esqueleto humano que yace encadenado en el suelo. Un guiño oculto al cuerpo del Hudson y al secreto que los unía. Sometida al borramiento sistemático que sufrían las mujeres de la época, Concha se dio por satisfecha con el simple hecho de haber sobrevivido a los lobos de Nueva York. En cuanto tuvo la oportunidad, huyó de aquella ciudad maldita para regresar a su tierra y debutar en España. Sin embargo, el pasado la alcanzó en 1937, cuando la película de Disney se estrenó a nivel mundial, convirtiéndose en el mayor acontecimiento cinematográfico de la historia. Al sentarse en la penumbra del cine, Concha no dio crédito al ver a su propio avatar de tinta y color moviéndose en la pantalla. Reconoció de inmediato cómo el vampirismo de Hollywood había saqueado escenas directas de sus propias películas cinematográficas como La bodega o El negro que tenía el alma blanca. Pero lo que más la perturbó fueron los detalles que solo ella podía comprender. El lazo rojo que tanto había hipnotizado a Disney en los pasillos de Nueva York, se había convertido en el sello característico de la princesa animada. Una corona de tela nacida de su mismísima carne que ahora pertenecía al mundo entero. Al mirarse en ese espejo de animación, Concha experimentó una dolorosa fragmentación interior. Sentía un profundo complejo por la forma de su propia nariz, y ver el apéndice retorcido y grotesco de la bruja del cuento, lo sintió como un ataque directo y personal de Disney. Era la representación gráfica del estigma que ella misma se había impuesto, el castigo visual por haber tenido que usar la brujería y la fuerza para arrebatarle la vida a un hombre y deshacerse de su cuerpo en la corriente del río. La princesa y la bruja compartían la misma raíz valenciana, atrapadas para siempre en una película de dibujos animados. El mito de Blancanieves no se puede entender desde la superficie edulcorada que nos han querido vender, fue una transmutación de una magnitud tan descomunal, cimentada sobre tanto sufrimiento real, sacrificio humano, ambición desmedida, sumas ingentes de dinero, egos desbocados y un poder verdaderamente diabólico que no tuvo más remedio que erigirse como el tercer testamento de la Biblia. En el instante exacto en que esa obra apareció en el mundo, inundándolo todo con su luz y la vibración de sus colores prohibidos, la ruptura de ese tabú desató una oleada de réplicas invisibles. La prohibición se hizo notar al ser incumplida, y casi de inmediato, las energías más oscuras comenzaron a dominar el planeta. Estallaron las guerras, se alzaron las fuerzas más siniestras de la historia, y el propio Adolf Hitler cayó en una obsesión enfermiza con la película, hasta el punto de agenciarse un rollo exclusivo del metraje para reproducirlo en la intimidad de su despacho, donde pasaba las horas calcando a lápiz y acuarela las escenas directas de esa animación. La oscuridad se apropió del mundo, y Concha Piquer fue una de sus víctimas más trágicas. Mientras el planeta se desangraba, el destino de Concha en España se volvía a teñir de clandestinidad y fatiga. Conoció al torero Antonio Márquez, un hombre atrapado en un matrimonio que la arrastró a vivir un romance oculto y a sufrir la pérdida devastadora de un hijo clandestino, una dolencia a la que pronto seguiría la pérdida de un segundo embarazo. Al estallar la Guerra Civil Española, Concha tuvo que refugiarse en Sevilla y pasar allí esos años de plomo, lidiando con el dolor de perder a su madre, Ramona, y plantándole cara a los lobos del mundo del espectáculo en España. Los empresarios y críticos de la península no lograban descifrar a aquella criatura. Tenían ante sus ojos a una folclórica rotunda, a la mejor tonadillera que jamás habían visto y que jamás volvería a repetirse, pero que al mismo tiempo rompía todos los moldes tradicionales. Era la niña criada entre el barro de la huerta valenciana y la frialdad de los despachos de los más altos empresarios de Nueva York. Cargaba a sus espaldas con el peso de haber hecho historia a nivel mundial de forma documentada. Su caso era único. Concha se había convertido en una estrella internacional histórica antes siquiera de dominar el castellano, pues su lengua materna era el valenciano, y antes de haber tenido un debut de impacto en el resto de España. Pasó directamente de ser un artista local en los salones de Valencia a filmar la primera película sonora de la historia de la mano de Lee de Forest, y a servir de inspiración total y directa para la primera princesa de Disney. Una figura de tinta que lucía con soberanía los colores de su bandera y calcaba cada una de las características lazos y movimientos circulares que hacían única a la Piquer. Una reina del pop original que pagó con su propia carne el precio de estar siempre un paso por delante de su tiempo. El celuloide, antes de ser industria, fue un canal de transmutación mística. Las altas esferas que operan detrás del sofá de la historia siempre han sabido que quien controla la primera imagen y el primer sonido del mundo, domina la frecuencia de la psique colectiva. Por eso, el borramiento sistemático de Concepción Piquer López en los anales de la cinematografía norteamericana no fue un descuido burocrático, fue un pacto de silencio y una deuda de sangre firmada en los despachos más oscuros de la metrópoli. La historia oficial sitúa el nacimiento del cine sonoro en el Nueva York de los años 20.
Sin embargo, lo que los libros callan por puros intereses demoníacos es que la vibración inaugural que rompió el silencio de la pantalla grande emanó de una garganta valenciana. En 1923, una Concha Piquer adolescente grabó la verdadera primera pieza sonora de la historia. Aquella cinta contenía un referente místico tan poderoso que amenazaba con eclipsar la narrativa que Hollywood pretendía instaurar. La solución de los poderes fácticos fue implacable: confiscar el metraje, sepultarlo en las catacumbas de la Biblioteca del Congreso de Washington y decretar un apagón informativo que duraría hasta su rescate en el año 2010. Pero el saqueo de la soberanía de la Piquer no terminó en el laboratorio de De Forest. Se convirtió en la base oculta sobre la que Walt Disney levantaría su imperio de tinta en 1937. Para que la masa nunca pudiera asociar a la célebre Blancanieves y los 7 enanitos con la tonadillera de la huerta, la maquinaria de Hollywood ejecutó una doble estrategia: el vampirismo estético de sus películas y el borrado absoluto de sus metrajes clave. El eslabón perdido de esta conspiración cultural tiene un nombre maldito para las filmotecas: Yo canto para ti, 1934. Yo canto para ti no es solo una película desaparecida en los inventarios del cine español, es el testamento prohibido donde Concha Piquer fijó de forma definitiva los códigos que Disney plagiaría descaradamente 3 años después. La crónica oculta de este filme revela un despliegue de sincronías tan exactas que rozan el terror sagrado. En las secuencias de Yo canto para ti, la Piquer se plantaba ante la cámara derrochando una corporalidad y una brujería que el dibujo animado calcó fotograma a fotograma. ¿Dónde está hoy el rollo original de Yo canto para ti? La respuesta se encuentra en la misma sombra que ocultó la cinta del 23. Al hacer desaparecer la cinta y empañar la figura de la Piquer, Hollywood se aseguró de que las generaciones venideras jamás se pararan a analizar minuciosamente el cine mudable y primordial de los años 20 y 30. El borrado sistemático confinó a Concha a los derroteros de la copla de posguerra, obligándola a encarnar el papel de una folclórica local, y alejándola de su estatus de vanguardista internacional. Mientras su avatar de tinta lucía con soberanía los colores de la bandera valenciana, el rojo, el amarillo y el azul del traje de la princesa, la verdadera fuente original quedaba desprotegida, atrapada en una fragmentación dolorosa. Era el castigo visual de la industria: transformar a la creadora en el monstruo del cuento para que nadie pudiera ver que la corona de oro de Blancanieves le pertenecía a ella por derecho de carne. Las pruebas gráficas están dadas. Hollywood se alimentó de la esencia de Valencia, pero el nombre de Concha Piquer queda sellado como la matriz original de la que nació la primera princesa del mundo. Alteza, voy a presentarle al honorable Príncipe Alcott de Valencia. Majestad,